O sea, ¿cómo nosotros delimitamos la zona de estudio? Porque, por ejemplo, usted nos presentó en ese informe que este iba a ser alguna estructura en Guayaquil. Sin embargo, la zona de estudio abarcaba muchos lugares. Entonces, ¿cómo más o menos se delimita esta zona? Depende. Eh, Depende de las fallas que tienes. Entonces, más por eso. Eh, y el estudio de peligrosidad sísmica coge, sí, depende de mucho de las fallas que se tiene. Entonces, es un área de influencia que que puede molestarte y también con el tipo de suelo que hay. Porque de lo que vimos, se acuerdan que el suelo va a haber zonas donde la falla puede, supón, tienes una falla muy cercana entonces a tu estructura. Si la falla está muy cercana, te puede llegar ondas superficiales. Entonces tienes que hacer un estudio hasta más cercano. Si está muy lejos del área de estudio, puede ser un poco más reducida. También de las fallas, si las fallas están muy cercanas, te va a tocar hacer delimitar más. Pero es que ahí también vamos a cuál estudio de peligrosidad. Puede ser un estudio de peligrosidad para una zona o un estudio de peligrosidad para una estructura. Entonces, si es para una estructura, es más reducido el área. Y lo que se veía grande era porque, aunque solo voy a hacer de ese edificio, tengo que determinar lo que habíamos hablado, por el método probabilístico, todas las fallas que puede llegar ahí. Entonces, dentro del estudio de todas las fallas, tengo que revisar lo que habíamos visto de gráficos, de cuántos sismos hubieron, el catálogo, todo eso. Sí, entonces, en una estructura es poco el área, a menos de que tengas alguna falla muy cercana, y sí, ya te toca ser mayor. Y ya cuando son por zonas, ahí sí tú le delimitas una zona de estudio, como por una morfología ya similar. Sí, aquí la morfología, como ves en nuestro mapa de peligrosidad sísmica, está costa, Sierra Oriente y Amazonía y región insular. Y dentro de las mismas, si es que hay algo raro, se hace un estudio un poquito más de esa área donde hay fallas locales. ¿Sí? ¿Quedó contestado? Sí, que muchas gracias. ¿Ya alguien más? Ya, sí, un poquito para presentar lo más. Sí pueden hacer ustedes un estudio y lo pueden realizar un estudio simple, pero ya cuando es un poco más complicado, ya es un especialista. Si ven todo lo que vimos, pueden hacerlo, es facilito. Es como les expliqué, solo colocar filtros, comenzar a contar, sacar leyes probabilísticas y nada más. Entonces espero que se haya entendido y si alguien más tiene una pregunta, gustoso podemos contestarla. ¿Tres o cuatro? Ya, entonces ya vimos esto, vimos ahorita un pequeño ejemplo de cómo se localizan las fuentes, y a la recurrencia de la ley de atenuaciones con algunos parámetros de sitio, y de ahí lo que se tiene es las curvas de peligrosidad o el mapa de peligrosidad. ¿Cómo se obtiene esto? Con esta ecuación. ¿Sí? Aquí está la parte de ley de atenuación, la de recurrencia y la distancia al sitio. ¿Sí? Esto ya vimos la clase anterior, vimos cómo medir el BC30 y nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? En la próxima diapositiva, pero en este tema. Sí. Ya, aquí. Sí, entonces, para el estudio ya como de efecto de sitio, para ver si nos puede, eh, cuál es la influencia en la estructura de ese movimiento o los movimientos característicos en esa zona. Lo que habíamos dicho es que se hace un estudio de infrecuencias. Ya no, porque en tiempo, vamos a ver en tiempo. En tiempo, solo puedo tomar algunos datos que no son tan, que son revelantes, tienen gran importancia, pero a la vez no tanto, ¿verdad? Yo de aquí, de este registro, ¿qué puedo decir? Hubo una aceleración máxima de alrededor de 0,5 Gs que ocurrió
como a los 5 segundos, y según esto parece que es un sismo un poco impulsivo, donde la máxima entrega de energía es muy corta, pero nada más, ¿verdad? No puedo decir, bueno, este sismo me puede afectar bastante a edificios altos, no sé, o tampoco sé si es que hay edificios medianos o bajos, o para qué frecuencia. Sí, entonces eso me limita bastante este estudio. Entonces, para ya conocer un poco más cómo es, qué frecuencias hay aquí, se hace Fourier. Entonces, Fourier les busqué algunos papers para los que quieran leer un poquito más. Entonces, aquí está Fourier. Lo que hace Fourier es pasar esto de aquí, que tenemos en el tiempo y aceleraciones, a una amplitud en el periodo o en frecuencias, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Se aplica esta ecuación, ¿sí? Donde 1 sobre n es el número de datos que se tiene, por f, que es la frecuencia, es la función, perdón, e elevado a 2pi para k, que es el número de datos menos 1, para cada uno de estos dividido para e. Entonces, esto en realidad es bueno, esta es la verdadera forma de Fourier, es una integral para sacar la transformada de Fourier, pero como nosotros estamos trabajando con acelerómetros o registros, los registros no vienen continuos, sino vienen tomados cada .01, .02, .03, dependiendo de cómo es la apreciación del aparato. Entonces, si es que vienen, no es una función, pero está discretizada, esta integral podemos hacerla como sumatoria, que es lo mismo, ¿verdad? Y se introducen estos parámetros, k, donde n es el número de datos, f es la función. ¿Sí? Entonces es 1 sobre el número de datos de la sumatoria de la función, que en este caso sería la aceleración, multiplicada por e por 2pi por el imaginario, y que es imaginario, por k sobre j dividido para n, donde k va de 0 a n menos 1, donde n es el número de datos. Puede ser 1000 datos, 1.000.000 de datos, dependiendo de cómo es nuestro registro. Y para devolver del espectro de Fourier al tiempo, hago la inversa de Fourier. Por eso está f, que sería la transformada de Fourier, multiplicada para e 2pi por k por j. J es... J es... no, igual, imaginario. ¿Sí? Entonces, eso es Fourier. Es pasar ya a un rango de amplitudes. ¿Qué significa Fourier? Fourier es un poquito de esto. Entonces, cuando uno hace un análisis en frecuencias o quiere ver... se me activó esta cosa. Quiere ver esto. Esto es lo que hace la frecuencia. Entonces, cuando uno analiza una señal, digamos que es una señal como caótica, como la nuestra, ¿verdad? Esta es una señal caótica. ¿Sí? Entonces, esto no tiene una función, ¿verdad? Porque parece que no sirve ninguna... no sigue ninguna ley, ¿verdad? No es ni senoidal, ni exponencial, no es nada. Pero ¿qué hacemos? Podemos descomponer esto en otras cosas. Podemos hacer como la suma de varias señales a esto. Entonces esto, yo puedo descomponerle como la suma de varias señales cuando me salga recto. Entonces puedo hacer una señal senoidal y una señal de coseno. Entonces senoidal comenzaría desde 0. Es decir, bueno, si yo sumo una señal senoidal con esta con esta amplitud y con este periodo, más otra señal senoidal que tenga esta amplitud, todo esto, y este tiene un cierto periodo, más una señal de coseno que va a tener esta amplitud y esta frecuencia, y obtengo, sumando varias de estas, la señal original. Entonces va a haber señales o componentes de la señal que van a tener más peso, ¿verdad? Van a tener mayor amplitud.
Entonces, por eso es que cuando yo hago el análisis de esto que estuvo en tiempo y esto en periodo o en frecuencia, voy a ver que hay frecuencias cuya amplitud es mayor, ¿sí? O que tienen más peso para obtener esta señal. Sí, vamos a ver si encontramos eso un poquito para que no quede tan así con mis gráficos feos. Sí se está entendiendo lo que vamos a hacer y que es Fourier ya. Sí, ingeniero. Estamos bien. Ya. Vamos a ver alguna bonita, vamos a ver algo. Vamos aquí, hay algunos gráficos en internet que saben poner que son muy, muy buenos. Entonces, este está un poquito más complicado, vamos a ver otro. Esto es para flujo de calor. Vamos a esto, si es que sacan algún gráfico. No. Voy a ver si es introducción, ¿qué pasa aquí? Entonces, es representar esto una señal un poquito más difícil, con varias señales. Esta creo que está mejor. Ya, entonces es la obtención de una señal como la sumatoria de varias señales. Entonces, las principales señales que siempre se suman son una senoidal y una de coseno. Sí, sí ven, entonces aquí está como la amplitud que es la que se va a obtener. Entonces, dependiendo de cuántos, entonces aquí tenemos como Fourier, ¿verdad? Tenemos que vamos a hacer la suma de señales senoidales y de coseno para obtener la señal original. Y bueno, no lo encontré bien en el video, voy a ver si es que encuentro para la próxima clase, pero eso es como lo que estamos tratando de obtener, ¿sí? Eso es lo que hace Fourier. Si ven, esta es la señal original y aquí está la suma de varias señales que se tiene con diferentes amplitudes. Sí, entonces aquí se está sumando varias señales para obtener la señal original. Sí, donde la roja, si ven esta señal roja, es la suma de todas las señales. Por eso me bajé este paper, estaba muy bueno para la explicación. Entonces, esta señal es como una señal caótica, ¿verdad? No tiene una función. Entonces, para poder obtener esta función caótica, lo que hago es sumar varias señales. Sí, son señales de seno, coseno que tienen diferentes amplitudes y diferentes frecuencias. ¿Sí? Y con eso obtengo. Sí, puedo coger los máximos y decir para esta frecuencia el máximo fue esta amplitud y así puedo sacar una relación. Entonces aquí está un poquito de cómo es ya esto sería la transformada rápida de Fourier, por eso es FFT. Que trata casi lo mismo, solo que de una forma un poco más rápida para la forma computacional. Entonces aquí estamos las señales, la señal total, las señales de cuerpo que serían las ondas de corte y de compresión. Y aquí vemos las ondas Rayleigh y Love, que casi no se pueden distinguir, pero sabemos que estas son las superficiales. Entonces podemos también ver cómo es la amplitud de los espectros de acuerdo a estas ondas. ¿Sí? Entonces de esta señal que está en el tiempo, nosotros pasamos a frecuencia para poder estudiarla mejor. ¿Para qué nos sirve esto? Vamos a ver.
Bueno, vamos a volver a nosotros. Acá nuestras diapositivas y dibujos medios malos que se hacen. Entonces, este es el acelerograma original. Y ya resolviendo la transformada de Fourier, obtengo esta simplificación. ¿Sí? Que ya saben de dónde sale. Entonces aquí solo estoy utilizando leyes o señales senoidales y de coseno. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Primero para ver cómo se está entregando la señal en el sitio que yo estoy estudiando, ¿verdad? Yo sé que de este registro, yo saqué este espectro. ¿Sí? Entonces, este está acá. Ya mismo les muestro cómo se saca. Entonces, yo saco este espectro y yo sé que en este espectro puedo leer alguna información. Yo sé que de 0 a casi 8 de Hz se están presentando las máximas amplitudes, no sé, las aceleraciones, amplitudes. ¿Sí? Y que de 6 a acá, ya lo que se entrega de amplitudes no es tan alto. Entonces, si yo quiero hacer un edificio o quiero analizar un edificio, sé que si estoy en este sector, la aceleración que se va a entregar es muy grande. Y si las frecuencias coinciden, puede haber resonancia. Si yo tengo un edificio, digamos que ya saco el periodo del edificio o la frecuencia del edificio y me encuentro por acá, digo, oh, perfecto, la amplitud que le llega no es tan grande. Sí, para eso me sirve. ¿Para qué más me sirve Fourier? O esto del análisis de frecuencias. Para poder corregir la señal, ¿verdad? Yo tengo la señal original que está aquí. Esta señal original tiene componentes tanto del sismo, ambientales y de ruido. ¿Por qué? Cuando el aparato capta las vibraciones o el movimiento del suelo, si están pasando carros o pasa un carro muy grande, va a captar ese movimiento. Si es que hubo una tormenta eléctrica muy, muy, muy lejana, va a captar cierta frecuencia que se va a ver aquí. ¿Sí? Esa frecuencia tiene un periodo. Entonces, lo que yo hago para poder corregir esta señal es mucho más fácil corregir esta señal en frecuencia que en tiempo. Se puede hacer en tiempo, pero es muy, muy complicado. Entonces, lo que yo hago aquí es corregir aquí la señal, es decir, eliminar todo este ruido que hubo. ¿Sí? Entonces, yo determino qué frecuencia es, ¿verdad? Determino la frecuencia. El rango de frecuencias que es de verdad el sismo, eso depende, ya vamos a ver en futuras clases. Bueno, de 0,1 a 20 a veces Hertz. Entonces yo ya tengo mi espectro. Ya. Y aquí tengo que esto va de 0 a 50. Perdón, esto es tiempo. Esto es Hertz. Sí, esto va a 0,1 a 1. Entonces lo que yo quiero eliminar son las frecuencias que son menores. Pongámosle que acá está 1. Quiero eliminar o tratar de disminuir la influencia que tiene este ruido sísmico en la señal total. Entonces, pongámosle 0,1, 1 y aquí pongámosle 20. Este sería el rango de frecuencias y aquí pongo quiero que se modifique eso. Entonces lo que yo hago es colocar el famoso filtro. Entonces vamos solo para explicar por qué sirve. Entonces el filtro no es nada más que en frecuencias poner una cierta como función. ¿Sí? Entonces esta función es de este tipo. ¿Sí? Me va a disminuir las frecuencias que están aquí, ¿verdad? Dependiendo de cómo yo le ponga este filtro. Y las frecuencias que están acá. Entonces, yo quería filtrar lo que está de 0,1 a 0,20. Entonces, estas esquinas son 0,1 y esto es 20. Entonces, con eso me trata de reducir o me elimina las frecuencias que están fuera de este rango. ¿Cómo se hace esto? Tengo la frecuencia y en Fourier y hago convolución, que es nada más multiplicar en frecuencia. Esto es FW, es decir, la frecuencia del sismo
el sismo llevado a frecuencia y esto es el filtro. Entonces se multiplica H para W y con eso ya obtengo un nuevo espectro en el cual se redujo en esa señal lo que yo quería como filtrar, ¿sí? Y tengo una señal ya corregida. Entonces eso es muy fácil en Fourier. En el tiempo se puede corregir, pero es muy difícil. ¿Se está entendiendo? Ya, entonces es lo que está aquí, ¿sí ven? Entonces aquí nos dice el teorema de convolución. La convolución en el tiempo de dominio corresponde a una multiplicación de frecuencia en el dominio de, perdón, la convolución del dominio del tiempo corresponde a una multiplicación en el dominio de las frecuencias. ¿Qué es lo que hablamos de aquí? Yo estoy, para hacer la corrección del sismo, llevo todas frecuencias, multiplico por una función de frecuencias y obtengo el sismo corregido, que es nada más la convolución entre este y este, es decir, la multiplicación en frecuencias. Sí, y aquí están algunos filtros. Sí, entonces aquí nos habla cómo son los filtros, esto ya va un poquito más avanzado. Entonces aquí nos dice el filtrado digital, nos presenta diferentes tipos de filtros y cómo se van obteniendo. Entonces estas son las funciones de filtro. Si ven que tienen alguna frecuencia y lo que va a limitar. Entonces siempre va la unidad en el eje Y aquí las frecuencias de esquina. Entonces este puede ser un filtro que va hasta 20 Hz, de 0 a 20. Sí, porque si ven que de 20 ya hay un cambio muy grande. O lo pueden filtrar hasta más fuerte, de 20 para acá. Sí, que con eso pueden modificar si ven, esta es la función original, el sismo que nosotros pasamos a frecuencia, no, en tiempo, perdón, y acá ya filtrado. Sí, estos son filtros que son solo para señales bajas. Eso ya vamos a ver un poquito más de detalle. Ahorita es como la introducción. Y es eso. Todo este material ya les voy a pasar para los que quieran leer. Es un poquito más avanzado, pero es bueno que lo tengan. Y creo que había puesto otro de señalamiento de datos, que es lo mismo. Me explica qué es Fourier, un poquito más de lo que estamos haciendo, aplicado aquí a lo que es sismología. Sí, entonces esto era lo que habíamos hablado que era Fourier, pero al final Fourier, el EI para WT es como el coseno más el seno. Sí, por eso es que nosotros cuando vimos la ecuación simple, vimos así. Sí, y aquí habla de los filtros también, para ahí hacer los filtros. Y bueno, es un poquito de eso. Sí, aquí ya estamos haciendo la función y aquí ya estamos haciendo la convolución. Y con esto se puede hacer varios análisis. Sí, entonces ahí traté de buscar algo que esté un poquito más gráfico de lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿cómo llevamos esto de Fourier? ¿Cómo llevamos el sismo, el registro sísmico a Fourier? Legalmente tendríamos que hacer toda la integral, pero nosotros podemos simplificar para que para no utilizar esta ecuación. Sí, si ustedes hacen esta ecuación les va a dar lo mismo. Si ustedes aplican la ecuación de acá, esta ecuación, entonces vamos a escribirla acá. Sí, no escribe ink, aquí pen. No. Entonces déjenme, ya le escribimos acá. Entonces es bueno que conozcan esto y vamos a ir profundizando un poco más para que se vaya entendiendo. Entonces este semestre vamos a cambiar un poquito cómo veníamos dando los tiempos para profundizar en algunas cosas más. Entonces la función es 1 sobre fx de 1 sobre la raíz de 2
pi para las 2 pi para 1. Y aquí la integral de menos infinito a infinito. Está medio rara mi tableta, por eso no está escribiendo bien. Creo que la punta del lápiz está un poquito... está mala. Sí. K. Aquí está 1 menos 1 sobre i para k dx en dx. ¿Sí? Esta es la fórmula de Fourier. Entonces aquí estamos en el dominio del tiempo y con esta fórmula aquí tenemos la función que está en el dominio del tiempo y nos va a dar la función en el dominio de la frecuencia. Si no me equivoco. Y para acá, sí, aquí sería f pequeña, perdón, y acá f grande. Sí. Entonces es esto. Pero en realidad, la verdad es que este EI, si ustedes se acuerdan de Euler, de ecuaciones diferenciales, este EI 1 sobre K, EI sobre EI es igual al es igual al seno de la frecuencia más 1 más I por el coseno de la frecuencia de T. ¿Sí? Es por eso que nosotros podemos, en lugar de reemplazar esto que me va a dar la amplitud, puedo reemplazarle como lo que está aquí. ¿Sí? La amplitud por el coseno y aquí es la amplitud por el seno, perdón, acá abajo. Esto sería ese. ¿Sí? Y con eso obtener, en lugar de aplicar Fourier, que le debe dar lo mismo, si quieren hacerlo de esta forma, aplicar esta fórmula un poquito más simplificada, donde me dice que la amplitud total que voy a obtener de Fourier es igual a la componente C, que sería la parte de seno de esta función, y a la parte S, que sería la de coseno, perdón, a la parte de seno y a la parte de coseno al cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se hace esto rapidito. Sí se va entendiendo, ¿verdad? A veces es un poquito complicado porque son cosas nuevas. ¿Se va entendiendo o no? Sí, sí, ingeniero. Sí, Ya. ingeniero. Perfecto. Entonces vamos a ver un ejemplo así fácil que ustedes van a hacer. No sé si creo que esto va a ser ahora parte del trabajo. Vamos a hacer un trabajo un poquito más largo para la nota grupal. Sí, entonces nosotros tenemos aquí un registro sísmico. En este caso lo que se hizo fue acortar el sismo porque la verdad la habían tomado muy largo el registro, entonces los datos eran como 10.000 o 100.000 creo. Entonces le cogí desde el tiempo 10 hasta el tiempo 15, hasta el segundo 15. ¿Cuál es el delta T? Este registro, depende de cada registro, ya vamos a ver. El delta T era 0.05. Y aquí están las aceleraciones. ¿Sí? Estaba la aceleración, estas son las componentes horizontales del sismo. Tengo una norte-sur y tengo una este-oeste. Entonces en este estudio solo está el norte-sur. Acá debe estar la este-oeste. Esta debe ser la este-oeste. ¿Ya? Entonces ahorita voy a analizar la norte-sur. Entonces, ¿qué habíamos dicho que se saca? Es la aceleración multiplicada por el coseno de la frecuencia por el tiempo, por el delta t. Esta integral la puedo representar como sumatoria porque estoy discretizando. Entonces sería la sumatoria de 0 a t, o de los números de datos que tengo, de la aceleración que me dan, que sería esta, por el coseno de la frecuencia angular por t y por delta t. Entonces si vemos el coseno, aquí me toca cambiarle aquí c. El coseno es igual a d, que es la aceleración que me da el registro, que multiplica el coseno. Entonces yo tengo que aquí poner para qué frecuencias voy a hacer, o para qué periodo. Entonces digamos voy a hacer para el periodo 4 que está aquí.
Entonces, ¿a qué es igual la frecuencia angular con relación al periodo de su clase de dinámica? ¿Se acuerdan? Aunque ya se puede ver ahí la fórmula. Entonces, el periodo es igual a 2pi para la frecuencia angular. Y la frecuencia angular es 2pi para el periodo. ¿Sí? Entonces, para un periodo de 4 segundos, le corresponde una frecuencia angular de 1.59, ¿verdad? Este 1.59 permanece fijo, C2 está entre paréntesis, multiplicado por B, que es el delta, el T. ¿Sí? Y eso multiplicado por la discretización que tengo. Esto también lo podría hacer fijo, pero no me acuerdo por qué le puse así. Sí, y de ahí saco la componente senoidal, que es lo mismo, ¿verdad? Si ven, y ahí queda. De ahí para sacar ya la componente total es el cuadrado del coseno más el cuadrado, la raíz cuadrada de los cuadrados de las componentes. Square root, o aquí puedo cambiarle por raíz cuadrada, solo que este Excel está en inglés, de cada uno de los datos. Voy al final de los datos y hago una sumatoria de todos los datos de aquí, o también de acá, que me debería de dar lo mismo. Sí, y tengo este dato de aquí. Sí, esta amplitud es la amplitud que le corresponde a una señal cuya frecuencia angular es 1.57 o 4, o de un periodo de 4. Entonces voy haciendo una tablita donde voy a ir de 0 al periodo que yo quiero estudiar. Pero en este caso le puse 4. Y si ven, entonces aquí pongo cuál fue la amplitud para la señal de periodo de 4. Sí, es decir, cuál fue la amplitud para formar la Fourier. ¿Cuál es la amplitud para un periodo de 4 que está acá? Lo mismo puedo hacer para 1, entonces ahora cambia. Vamos a hacer para 1. Para 1, para un periodo de 1 le corresponde una frecuencia angular de 6.28. Igual, el registro no cambia, pero esta parte de la componente coseno y seno sí, porque se acuerdan que era la sumatoria de varias señales. Esta es cuánto tengo que sumar para una señal de un periodo de 1 segundo. Saco todas las componentes y al final lo que me dice que es la sumatoria, ¿sí ven? Entonces voy aquí a la sumatoria. Y para 1 segundo, periodo de 1 segundo, le corresponde 0.045. Entonces voy a mi hojita donde coloco esto. Entonces para un periodo le coloco, voy a 1 segundo. Y tengo aquí, ¿sí? 0.4582, 0.4582. Y así voy sacando para cada uno de los periodos que yo voy dando. Y obtengo el espectro de Fourier. Esto también se puede hacer en MATLAB. No me acuerdo dónde tengo en MATLAB de esto. Próxima clase voy a tratar de hacerlo. O ustedes lo pueden programar. Pueden programar MATLAB con esta forma. O pueden programar MATLAB con la fórmula de Fourier. Sí, con la transformada de Fourier. Entonces vamos a ver esto mismo ya con un programa comercial. Entonces, cuando ven esto lleno es que tengo bastantes que entregar. Sismo. Entonces, vamos a cortar esto también. La grabación un momento.